Segundo bloque en estas conversaciones necesarias. Recuerda que el programa dura 1 hora y media. Extended play del escenario del poder, stock disponible. Y, señor director, cámbiame la música, porque ¿sabe quién volvió con esta canción? Sí, ya saben, ¿ah? Vuelve la Fundación Sol, vuelve la economía a escala humana, vuelve don Marco Kremerman, economista y fundador también, ¿no?, de la Fundación Sol. Marco, nuevamente, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. La economía a escala humana que se nos deshumanizó más que nunca en febrero. ¿Cómo ha estado todo? Bien movido, bien movido. El tema de las pensiones se está moviendo mucho. Empecemos al tiro entonces a hablar de pensiones, porque es un tema que está ahí. Usted se me desaparece un mes y queda la escoba en la economía a escala humana. 2 semanas nos desaparecemos. Fue suficiente. Oye, hay una huelga interesante también por lo que significa de los sindicatos de la AFP Cuprum, ¿no? Señalan ellos que no tienen las garantías o los sueldos comparado con las utilidades que están teniendo las AFP. Y ustedes sacaron un estudio, ¿no?, de cómo habían sido las utilidades de la AFP el año pasado. Puntualmente Cuprum, que está en huelga. ¿Qué te parece a ti eso? Claro, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Cuprum lleva, entiendo, cerca de 8 días de huelga. Ya. Bueno, y esto es un fiel reflejo del modelo chileno. Claro. Las empresas grandes dicen, no podemos, ¿cierto? No es el momento para hacer reajustes, no es el momento para mejorar condiciones laborales. Y uno mira los antecedentes y, ojo, 2020, Chile decreciendo en torno a un 6%, el PIB cayó en torno a un 6%, ya. Los hogares perdiendo sus empleos, empobreciéndose. Exacto. Y AFP Cuprum el 2020 ganó por día, ¿ya?, cada día, casi 125 millones de pesos. ¿Diarios? Al día, diarios. Espérate, o sea, ha pasado un día y ganaban 125 millones de pesos diarios. El 2020, en un año anormal. Utilidades. Utilidades. O sea, librecitas de impuestos, todo así en el bolsillo. Exactamente. ¿No? Tanto por el efecto del encaje, que es lo que ellos invierten de su patrimonio, es lo mismo que invierten los fondos de los cotizantes que administran, pero principalmente por las comisiones que sagradamente los cotizantes tienen que pagar cada mes, ¿no? Claro, ahí estamos viendo imágenes de la huelga que lleva, al momento que estamos conversando, Marco, lleva 6 días. Va para el 7º día ya de huelga el sindicato de trabajadores de Cuprum. ¿Por qué ganan tanto? ¿Por qué en pandemia? Me imagino que esta ni siquiera es la que más gana, ¿no? Cuprum, o deben haber otras, o andan todas por ahí, no sé. Pero ¿por qué gana tanto? 125 millones de pesos diarios una AFP. ¿Qué negocio hay detrás de eso? Versus lo que se le paga a los trabajadores y lo que se le paga a los afiliados. Así es. Imagínate que esto es un negocio cautivo. Vale decir, independientemente del ciclo económico, si es que el país crece o no crece, ¿ya?, las personas que cotizan, y el único efecto es que algunas personas dejan de cotizar porque pierden su empleo, pero en general el grueso de las personas que cotizan siguen pagando sagradamente su comisión, ¿no?, que es un porcentaje de su remuneración, que oscila entre 1,45 y en torno a 0,6% de la remuneración de las personas. Eso lo pagan todos los meses. Perfecto. Entonces, eso se lo va embolsando permanentemente cada AFP, y al mismo tiempo ellos tienen que invertir el 1% de los fondos que administran de su patrimonio en los mismos instrumentos que invierten los fondos de los cotizantes, y eso también les da utilidad. Pero principalmente en términos históricos, la fuente principal de las utilidades de las AFP son las comisiones que cobran, ¿no? Y por eso, en el año 2020, incluso yendo un poquito más de Cuprum, no sé si recuerdas en diciembre que tuvimos un programa y dijimos, tú decías, ¿cómo es posible que las AFP ganaran casi 900 millones de pesos al día? Ustedes lo pusieron en una gráfica, mira, ahí está, recordando lo que dijimos en diciembre, ¿no? Estas son las utilidades, si querés lo cuento tú mismo, esto de la Fundación Sol, Marco, son las utilidades diarias de la AFP, más de 1.015 millones por día la gana la AFP. Espérate, en un día ganan 1.000 millones de pesos. Así es. Y quedamos cortos, no sé si recuerdan, en diciembre teníamos los datos hasta septiembre, decíamos en septiembre eran 888 millones de pesos, pero el año 2020 terminó con ganancias diarias de más de 1.000 millones de pesos. Ahí está el caso de Habitat, que salía en la gráfica. Tú me decías, hay AFP que ganan más que Cuprum, que eran 125 millones al día. Vemos que en el caso de Habitat estamos hablando de 351 millones de pesos. Y 351 millones y medio. 351 millones de pesos al día. Habitat, los dueños de Habitat, es la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no? Increíble. Mira, que tiene muchos negocios. Cuprum, que gana harto, es la cuarta en la lista, bajete, está después de Habitat, Provida y AFP Capital. Porque Cuprum no tiene tantas personas afiliadas, pero tiene los afiliados de los mayores ingresos. O
sea, la AFP en el fondo ABC1 es Cuprum. Ahí se concentran los sueldos de target más acotado. Exactamente. Qué impresionante. Bueno, este es el negocio de fondo. Un tercer retiro, ¿cómo lo ves tú? Que ya se está discutiendo, se dio luz verde, al menos la discusión en el Parlamento. A ver, lo hemos conversado también en otras ocasiones. Para nosotros no es una política ideal. O sea, nadie puede celebrar un retiro, que es disminuir tus ahorros previsionales o en una crisis recurrir a tus ahorros para poder llegar a fin de mes. Eso nadie puede celebrarlo a priori. Pero la pregunta sensata, cuando hay discusión de políticas públicas, es cuál es la alternativa a esos hogares. Exacto. Porque uno puede decir, me opongo, porque esa no es una buena política pública. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos hogares que hace 6 meses atrás decíamos que el 80% de los hogares estaba pasándolo muy mal? ¿Hoy día es muy distinto acaso? ¿El gobierno tiene la información exacta de cómo están viviendo hoy día los hogares chilenos? No lo ha dicho. Y no la tiene, al parecer, y eso es gravísimo. ¿Qué es lo que se considera rico hoy día? ¿Dónde están poniendo la plata los ricos? Los verdaderos ricos, me refiero. O los verdaderos ricos están recibiendo la plata directamente de la AFP a través de inversiones. ¿Cómo ves tú eso? A ver, acá esto es grave. Es el presidente. El presidente diciendo 2 errores o 2 cosas que no son correctas ni verdad. 2 fake. O sea, exactamente. Primero, que hay 5 millones de personas que no tienen fondo. Eso es falso. De hecho, lo podemos ver más adelante en una gráfica que hemos traído, ¿no? Las personas que se quedaron sin fondos no son 5 millones. Uno dirá, son 4.950.000, redondeó el presidente. Son 3 millones. O sea, 5 millones no puede ser igual a 3 millones. Es el presidente, no se puede equivocar por 2 millones en un dato, en primer lugar. Y en segundo lugar, la mayoría de las personas que cotiza y tiene fondo en la AFP no son ricos. Entonces, acá, independientemente, insisto, que uno no avala per se la política del retiro, pero es legítimo discutirla cuando hay una política complementaria, estamos hablando de que casi 7 millones de personas, después de los 2 retiros, tiene más de 1 millón de pesos en su cuenta individual. Y por tanto podría retirar 1 millón o más. Y ahí el 95% no son ricos. Por tanto, el presidente no está mintiendo a la ciudadanía, no está diciendo cosas correctas. Sí. Y por tanto ya cuando a esta altura el propio presidente es inexacto, se equivocan 2 millones en el dato y dice que los ricos solamente podrían retirar, cuando estamos hablando de que casi 7 millones de personas podrían retirar más de 1 millón, eso es incorrecto. De hecho, si es que hay una gráfica que habíamos enviado, que es un cuadrito interesante, donde se muestra la distribución. Ahí está. Está a diciembre del 2020, aquí está casi el efecto de los 2 retiros, lo último publicado por la Superintendencia de Pensiones. Muestra qué plata, los saldos que tienen las personas y qué edad tienen las personas. Entonces, por ejemplo, expliquemos. ¿Qué es lo más llamativo de estos números que estamos viendo, Marco? Si te fijas, la última columna dice, al final dice 11.081.000 personas, eso es los afiliados. Perfecto. De la AFP, ¿no? El total de afiliados. Exactamente. Si te fijas en las 2 primeras columnas, la primera dice 1.979.000 personas son las personas que se quedaron en cero. ¿Ya? En cero. 1.979.000. Y después aparece un poco más de 1 millón de personas, la siguiente más abajo, que tiene entre 1 peso y 100.000. Entonces se había quedado en cero y comenzó a cotizar de nuevo y tiene 10 lucas, 15 lucas, 20 lucas. Entonces si uno suma esos 2 tramos, llegamos a estos 3 millones de personas y no 5. En primer lugar. O sea, en rigor los que tienen 0 son 2 millones. Exactamente. Y los que tienen un poquito más son 3 millones. Exactamente. Y si tú te fijas, ¿qué pasa? ¿Dónde se concentra esa cantidad? Se concentra en las personas que tienen menos de 35 años y principalmente en quienes tienen menos de 25 años, que son quienes recién habían empezado a cotizar. Entonces, obviamente... Ahí está la letra chica, digamos. Claro, si tenías 200 lucas, lo sacaste todo y habías recién empezado a cotizar, te quedaste sin nada. Pero aquí esta distinción entre que solo los ricos son los que tienen ahora fondo y el resto no, eso es falso. De hecho, en esta gráfica se puede concluir algo brutal. O sea, él falta a la verdad. Correcto. O por desconocimiento o por no sé qué. O por omisión. Está faltando a la verdad, al menos de las cifras. Así es. De lo que se publica a fines de diciembre, ¿no? Que tiene el efecto del primer retiro y parcialmente el segundo retiro. ¿Y qué uno concluye de ese cuadro? Uno concluye que la mayoría de las personas afiliadas tiene menos de 30 millones de pesos. De hecho, las personas que están a punto de jubilar, las mujeres entre 56 y 60 años, están a 2 años jubilar, los hombres entre 61 y 65, la mayoría, casi el 90% tiene menos 50 millones. Entonces uno diría, bueno, pero bajemos eso, 50 millones, ¿para cuánto me alcanza? Con 50 millones, tú puedes financiar aproximadamente una pensión de 200.000 pesos. ¿No? ¿Cuánto? 200.000 pesos. 200.000 pesos, claro. ¿Con 50 millones? Con 50 millones. Entonces, si el 90% de los afiliados a punto de jubilar no tiene 50 millones, tiene menos de 50 millones, lo que vemos es que la crisis previsional
que ya la estamos palpando ahora, vemos las pensiones son bajísimas, lo hemos conversado en múltiples problemas, en 5 o 10 años más, si no se hace una reforma profunda, las pensiones van a seguir bajando. Esto es una crisis, pero que está estallando lamentablemente con todo. Bueno, lo que falta ahí decir es que el señor Sutil es uno de los que recibe también mucho dinero de la AFP en su empresa, ¿verdad? Así es, una de sus empresas recibe inversiones de la AFP y los cotizantes nadie les preguntó, ¿no? Nos entramos después cuando vemos el resumen. Por ley no podemos saber eso. Así es, o sea, lo podemos saber, no podemos bajar la información. No podemos saber dónde invierten, digamos. Individualmente, claro, pero el pozo común, uno ve que parte del fondo de cotización está invertido en una empresa de Juan Sutil, entre otras. ¿Han funcionado bien la AFP, dice el señor Sutil? Lo que pasa es que nuevamente acá la información es incompleta y el debate previsional es de menor calidad en Chile. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿las pensiones en el mundo se construyen de acuerdo a un pozo acumulado individual y sobre eso se saca interés y se ve cuánto alcanza la pensión? ¿O la pensión se construye a partir de los años cotizados de las personas y en base a los años cotizados, por ejemplo, yo coticé 30 años, tengo derecho a, la palabra derecho aparece, seguridad social, a un porcentaje del salario promedio que ganaba en mis últimos 10 años, por ejemplo? En general, en la mayoría de los países del mundo, así se construyen las pensiones. Porque es muy difícil, sobre todo para una población como la chilena, ¿no?, que tú puedas construir pensiones en base al ahorro permanente de los trabajadores y trabajadoras. Primero, porque tenemos un mundo del trabajo que tiene una serie de deficiencias, exactamente, pero al mismo tiempo porque la forma de cálculo imposibilita que más allá del 5% de los cotizantes pueda sacar una pensión por sobre los 500.000 pesos. Y por tanto el sistema va a fracasar aunque le eches más benzina. ¿Solo el 5% puede sacar? En estos momentos incluso un poquito menos. Y ya estamos hablando de hombres, porque claro, las mujeres debe ser peor aún el guarismo, ¿no? Así es. En estos momentos cerca de un 3% de las personas que están cerca de jubilar podría sacar una pensión superior a 600.000 pesos. Impresionante. Entonces, si vemos el costo de vida que existe en Chile, ¿qué podemos concluir de que esto no es un sistema de pensiones y nunca lo ha sido, ¿no? Cumple otros objetivos. Y uno diría, ¿por qué estamos hablando del objetivo que dinamizó el mercado de capital, los mercados financieros? Ese no es el objetivo de un sistema de pensiones. Estamos escuchando a Juan Sutil que dice, han invertido bien y claro, y parte de esa inversión se la lleva también él. Entonces, es bien extraño, ¿no? El vocero de la AFP en ese sentido. Exacto, y matemáticamente... Como presidente de la CPC. Claro, matemáticamente pensemos lo siguiente. La AFP se jactan de que ellos al menos le encargaron una pega y le han hecho bien. Uno podría discutir eso, porque efectivamente han multiplicado los fondos que administran. Marco, me encantaría saber también tu opinión sobre esta noticia, ¿no?, que se conoció esta semana del fin de Felices y Forrados, por lo que ellos llaman la aprobación, por unánime fue en el Senado incluso, ¿no?, de esta ley que ellos llaman de mordaza, ¿no? Felices y Forrados anuncia su fin luego de aprobación de ley que endurece reglas de mercado. ¿Qué te parece a ti, no?, que esta empresa y también esta ley que ellos llaman ley mordaza, ¿en qué consiste y está bien o está mal? Porque, como te digo, se aprobó por una máxima mayoría en el Senado unánime, pero también en la Cámara de Diputados. Exacto. Primero, como contexto, no normalicemos que el sistema chileno de pensiones esté completamente privatizado y las pensiones se construyan de la manera en que nos decía Juan Sutil, y no normalicemos que se hayan creado empresas que le cobran a personas para tratar de mejorar la situación de su pensión, dado que las pensiones están privatizadas. Todo eso no es normal, todo eso no es parte de la seguridad social. Entonces, hacer competir el negocio de las pensiones con el negocio de Felices y Forrados, de alguna manera es una lógica parecida. Alguien podría decir, claro, pero en ese negocio, de alguna manera, con esto yo puedo permitir de que me abusen menos. Bueno, es una discusión legítima, pero no normalicemos aquello. Y en segundo lugar, la ley Mordaza, que creo que es un nombre incorrecto, tiene que ver con la regulación de los asesores financieros previsionales. Que a diferencia de los asesores previsionales que orientan a las personas para que tomen una pensión adecuada, si renta vitalicia, si retiro programado u otro tipo de decisiones, esto tiene que ver con consejos para tu etapa activa, por ejemplo, de vida, para ver dónde colocas los fondos. Si te cambias al A, al B, al C, al D o al E. Entonces, lo que sucede acá es que no se está prohibiendo que las personas se cambien de fondo, que eso sí era una situación que se planteó en algún momento. Por ejemplo, dilatar el periodo para que las personas tomen decisiones de cambio de fondo y no se puedan cambiar, claro, rápido del fondo A al otro extremo, al E, por ejemplo. Eso no se ha tocado, ¿no? Pero sí lo que se ha hecho, según lo que yo entiendo, que no me he metido en los detalles, pero sí en aspectos generales, es que se regula este mercado de asesorías previsionales financieras y se pide una garantía, vale decir, para que participen de este negocio, estas empresas tienen que pagar una garantía
que va entre 15 millones de pesos hasta 1.760 millones de pesos, ¿no? Dependiendo de la magnitud del negocio. Y yo lo que alcancé a leer es que Feliz y Forrado no está dispuesto a pagar esa garantía a la Superintendencia de Pensiones. Y me imagino no tener intereses cruzados también, ¿no? Pues si te dicen cámbiese a tal parte, ellos no sean parte de ese negocio, ¿no? A través de acciones u otros, ¿no? U otros bienes. Exacto, que es algo que no se ha comprobado, pero efectivamente siempre están los conflictos de interés. No, me refiero en términos generales, no Feliz y Forrado, sino en términos generales, ¿no? Que venga alguien y te diga, oiga, cámbiese a tal parte y yo te digo, yo soy parte también interesada en ese cambio, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo que las sugerencias de cambio, que son pagadas, ¿no? En el fondo, si existe algún perjuicio de las personas que contratan estos servicios, que existe algún tipo de compensación, por eso las garantías. Entonces acá lo que se ha hecho es regular, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Más allá de eso, porque va a depender de cómo opere esto y qué significa en términos concretos. Yo insisto, el tema de fondo, que a veces queda de lado y me parece gravísimo, Freddy, por siempre quedan de lado los temas de fondo, es por qué estamos hablando de esto, por qué tenemos un sistema de pensiones completamente privatizado y por qué teníamos una empresa, ¿no? que le cobraba a personas para que pudieran mejorar un poquito su rentabilidad y con ello de alguna manera nos olvidábamos de hablar de seguridad social, que es lo que tiene la mayoría de los países del mundo. Por tanto, la discusión era o las AFP funcionan como están funcionando o le hacemos una pequeña vuelta, ¿cierto? O una pequeña mejora y tratamos de facilitar que las personas puedan cambiarse de fondo. Eso realmente no es seguridad social, es terrible estar hablando de eso. Claro, tú hablaste que el jubileo va por otro lado, ¿no? Y pusieron ustedes el ejemplo del grupo Yarur. Así que lo recordamos también para que explique ese punto. ¿Quiénes son realmente los beneficiados con este sistema de pensiones? Exactamente. Aquí lo que hemos dicho en contadas muchas veces que las pensiones, la mayoría, están por debajo de los 200.000 pesos, pero cuando uno revisa en qué se invierten los fondos de pensiones, uno ve grupos Luxich, Mate y acá está el Grupo Yarur. El Grupo Yarur recibe más de 5.000 millones de dólares en inversiones en sus empresas, por ejemplo el Banco BCI. Increíble. ¿no? En depósitos a plazo, en bonos que emiten los bancos. Entonces, finalmente uno ve que esto es un combustible permanente de dinero para los grandes grupos económicos y si no cumplió el objetivo de pagar buenas pensiones, ¿por qué ha seguido 40 años? ¿no? El 1 de mayo, fecha bastante particular, se cumplen 40 años del 2021, se cumplen 40 años de funcionamiento de este sistema. Vamos a llegar a los 40 años sin haber tocado a un sistema que no cumplió su objetivo. Impresionante. Oye, 2 puntos del PIB. ¿En cuánto tiempo recibió esto? Eso es lo que recibe ahora, ¿no? Esto es una foto actual. Bueno, en estos momentos está recibiendo el equivalente a 2% del PIB de los fondos de inversión que administran. Es que uno ya se ríe esta cuestión porque es impresionante. O sea, aquí está la vara del cordero, como dice la canción, ¿no? La cantidad de fondos, la cantidad de grandes grupos que reciben esta millonada y este es el grupo que recibe más plata incluso, ¿no? El Grupo Luxich. El Grupo Luxich el que recibe más y ahí tú entiendes por qué estos grupos de poder quieren mantener la AFP y mueven todos sus medios de comunicación para hacer esto y todas sus redes de poder y todos sus parlamentarios también que tienen varios afines también a estas doctrinas. No sabemos, bueno, me imagino que es por una cuestión de conciencia ideológica, ¿no? Detrás, que muy válida, ¿no? Pero aquí está el meollo del asunto, ¿no? Y la economía a escala humana, como hay que analizarla, Marco Kremerman. A ver si la próxima semana seguimos entonces, ¿no? Así es. ¿Te parece, no? Y una cosa cortita, lo contraproducente que es. O sea, en los grupos que se invierten, esas empresas deplegan el medio ambiente, prácticas sindicales, compran la política. ¿A alguien le gustaría que su plata fuera invertida en aquello? Eso pasa. Y no son capaces de mejorar a los trabajadores como está ocurriendo en Cuprum, ¿no? Con 6 días de huelga, van para el 7º día mientras estamos conversando. Tal cual. Gracias, Marco. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muy bien. Hacemos una pausa. Seguimos a tercer bloque final del escenario del poder. Stock disponible por VIX. Y como lo ves, por la libre expresión. No te vayas de la sintonía.